Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Filosofía para segundo de bachillerato, una sección que te va a acompañar durante toda tu etapa de bachillerato para que comprendas bien a cada uno de los filósofos que das en clase, apruebes los exámenes con buena nota y acabes adorando la filosofía. En este vídeo vamos a conocer el pensamiento filosófico de Sócrates, filósofo con el que la filosofía griega empezó a alcanzar su plenitud. El vídeo está dividido en varios capítulos y en la caja de descripción puedes seleccionar el capítulo que más te interese aprender, pero yo te recomiendo que me acompañes desde el principio. Ya verás cómo es más fácil de lo que piensas y sin más dilación, comenzamos. Sócrates nació en Atenas y vivió allí los 70 años de su vida, del 469 al 399 a.C. Por lo tanto, hay que situarlo en los dos últimos tercios del siglo V a.C., siglo en el que Atenas se convierte en la ciudad más importante de Grecia. De esta época hay que destacar una serie de factores que influirán en su pensamiento filosófico. Por eso empezaremos por aquí, por su contexto histórico y filosófico. En el siglo V a.C. se producen dos hechos relevantes. En primer lugar, el desarrollo de la democracia en Atenas. Con el gobierno de Pericles triunfa la democracia en Atenas y con ella los ciudadanos empiezan a participar activamente de la vida de la polis, de la ciudad, a través de las asambleas populares y de los tribunales de justicia. Sin embargo, era una democracia limitada, porque las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos y por lo tanto no tenían ningún tipo de participación. En cualquier caso, el paso hacia una democracia creó nuevas necesidades, como por ejemplo saber hablar bien en público, controlar y conocer el arte de la retórica y de la dialéctica y por supuesto estar enterado de las leyes que rigen en la ciudad. Este factor histórico tuvo una consecuencia muy importante en la filosofía, ya que originó un giro antropológico de la misma. La cosmología, es decir, el interés por conocer el origen del universo y de las cosas, característico de la filosofía de la naturaleza que habían introducido los presocráticos, pasa a un segundo plano y la atención se centra en el ser humano y en el lugar que éste ocupa en la polis. Este cambio de enfoque tuvo lugar por primera vez con los sofistas, quienes pensaban que los seres humanos no son capaces de encontrar respuestas a los enigmas de la naturaleza y del universo, lo que en filosofía se conoce con el nombre de escepticismo. Así que ¿para qué perder el tiempo intentando resolver los misterios de la naturaleza? El foco entonces hay que ponerlo en el ser humano y en el lugar que éste ocupa en la sociedad. Se inicia así una etapa de humanismo, colocando, insisto, al ser humano en el centro de la reflexión filosófica. Los sofistas no eran atenienses, sino extranjeros procedentes de diferentes ciudades. Se denominaron a sí mismos sabios, ya que habían viajado por todo el mundo y habían podido conocer las costumbres y las leyes de otros estados. Por eso no es de extrañar que fueran ellos precisamente los que se encargaran de formar a aquellos que querían acceder a los altos cargos de la ciudad, triunfar sobre otros en las asambleas populares o defenderse a uno mismo frente a los tribunales de justicia, ya que entonces no existía la figura del abogado. La educación y el saber se convierte así en una fuerza social. Sin embargo, conocer la historia de la ciudad, los poetas, los mitos y las costumbres era necesario, pero no suficiente. Para conseguir triunfar sobre otros era muy importante saber hablar bien y tener una gran capacidad de convencimiento. En definitiva, conocer el arte de la retórica. Tanta importancia le daban los sofistas a estas enseñanzas que también se calificaron a sí mismos, qué modestos ellos, como maestros de virtud, entendida esta como la capacidad de hablar bien y convencer. Para ellos lo más importante era garantizar a sus alumnos el triunfo político y la victoria dialéctica sobre el adversario, independientemente de la verdad.
¿Se puede conocer la verdad? ¿Esta verdad es única? ¿Tiene el ser humano capacidad para llegar a conocerla? El proyecto filosófico de los sofistas consistió precisamente en dar respuesta a estos interrogantes. Pues bien, finalmente llegaron a la conclusión de que no existe la verdad absoluta, sino que esta es relativa a los sujetos o a una cultura, lo que en filosofía se conoce con el nombre de relativismo. Siendo esto así, la palabra entonces se convierte en un arma fundamental y en un instrumento de manipulación. Si la verdad absoluta no existe, basta con convencer a los demás de que crean lo que tú necesitas que crean. Frente a los sofistas aparecerá un filósofo decidido a recuperar el respeto a la verdad, ya que según él, para el recto gobierno de la vida es esencial tener un conocimiento claro de la verdad. ¿De qué filósofo estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de nuestro amigo Sócrates. Así es, Sócrates se propone superar el relativismo de los sofistas mediante, y esto es muy importante, la búsqueda de un concepto universal que sea igual para todos. Este concepto universal se ha de expresar en una definición que ponga de manifiesto la esencia de los asuntos que ocupan la polis, es decir, que afectan a la ciudad, como la definición de la virtud, de lo bueno y de lo justo. Así, por ejemplo, si definimos la esencia de la justicia, esta ya no será cambiante o relativa a unos sujetos o a una cultura, sino que será algo inmutable e igual para todos. Ahora bien, ¿cómo conseguiremos llegar a estos conceptos universales? ¿Dónde se encuentran estos conceptos universales? Según Sócrates, estos conceptos se encuentran en el alma humana, pero no somos conscientes de ello, ya que no es algo que podamos captar con nuestros sentidos, sino a través de la razón. El alma humana es entonces racional, porque es ahí donde reside el pensamiento y también, como veremos después, los valores morales. Es por esto mismo por lo que Sócrates, a diferencia de los sofistas, invita a las personas a descubrir la verdad que se encuentra en su interior, algo que representó con la siguiente frase: conócete a ti mismo, lo que en filosofía se conoce con el nombre de imperativo socrático. Conócete a ti mismo. En cualquier caso, esto no es una tarea sencilla, y por eso Sócrates propuso un método para, como él expresó, dar a luz a la verdad. El método socrático es el método dialéctico, un proceso que ayuda a las personas a descubrir la verdad que se encuentra en su interior a través del diálogo. Este método se compone de dos fases: la ironía, que supone el reconocimiento de la propia ignorancia, y en segundo lugar la mayéutica, cuando se llega a los conceptos universales. Vamos a ver ahora y con más detalle cada una de estas dos fases. En relación con la primera fase, también denominada fase destructiva, cuya herramienta principal es la ironía, Sócrates trataba de eliminar los prejuicios de su interlocutor, es decir, los prejuicios de la persona con la cual estaba manteniendo un diálogo, y hacerle reconocer su ignorancia acerca de algo. Sócrates ya había pasado por esta misma fase cuando él mismo expresó: yo solo sé que no sé nada. Cuando se llegaba a este momento de reconocimiento de la ignorancia sobre algo, entonces Sócrates ofrecía su ayuda para ayudar a investigar la esencia sobre ese algo. Pasamos entonces a la segunda fase, también denominada fase constructiva, cuya herramienta principal es la mayéutica. A través del diálogo basado en preguntas y respuestas, Sócrates ayudaba a alumbrar las ideas que se encontraban en el alma del interlocutor. Al final, este llegaba al descubrimiento de la definición correcta, que es expresión del concepto universal y por lo tanto válido para todos. El método socrático no es únicamente un método teórico, sino que tiene una finalidad práctica: vivir éticamente. El centro de esta ética es el concepto de arete o virtud.
y esta se alcanza por medio del conocimiento. Es decir, es necesario conocer el bien para obrar bien. El que obra mal es por ignorancia, porque juzga lo malo como bueno. Por ejemplo, el areteo virtud de un panadero consiste en hacer un buen pan, pero para ello tiene que conocer y saber qué es un buen pan. El panadero que hace un mal pan no lo hace aposta y voluntariamente, en plan, oye, pues hoy me apetece hacer un pan que sepa fatal. Tanto que voy a hacer que es que nadie quiera volver a mi panadería. El panadero que hace un mal pan no lo hace aposta, sino que simplemente no sabe hacerlo mejor. No lo sabe hacer bien. Bueno, pues lo mismo ocurre con el que obra mal moralmente. Este no lo hace de modo intencionado, sino porque desconoce qué es el bien. De esta forma, Sócrates establece que el areteo o virtud presupone conocer qué es el bien y hace responsable del mal moral a la ignorancia. Esto es lo que se conoce como el intelectualismo moral de Sócrates, en identificar la virtud con el saber. El que sabe es virtuoso y el que obra mal es un ignorante. Este intelectualismo moral determina la voluntad, en el sentido de que cuando el ser humano conoce qué es el bien, este conocimiento del bien tiene tanta fuerza que la voluntad se ve inducida a ponerlo en práctica. Así, quien es virtuoso y en consecuencia conoce el bien, no puede dejar de ponerlo en práctica. En este sentido, y una vez más, entra en juego el imperativo socrático, conócete a ti mismo, que se traduce en un sometimiento del ser humano a su alma humana, a su alma racional, pues es ahí donde se encuentra el pensamiento y los valores morales, y en consecuencia ahí encontraremos la definición del bien y de los demás valores morales, porque en todo caso es algo que tenemos en nuestro interior de forma innata. Llegados a este punto del vídeo ya podemos señalar la tesis del pensamiento filosófico de Sócrates. El verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno, no puede ser impuesto por otros. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero. Por lo tanto, la capacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal se encuentra en nuestra alma humana. Esto es la razón y no en la sociedad. Bueno, pues espero que este vídeo te ayude en tu estudio. Muchísima suerte si próximamente te examinas del gran filósofo Sócrates. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Y nada, te invito a que finalmente, si te ha gustado el vídeo, le des al like y también a que te suscribas a este canal para no perderte nuevos vídeos. Y nada, que llegados a estas alturas del vídeo, ya solamente me queda deciros que por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.